No tengáis miedo de mirarlo a Él. Claro que sí, padre, cuente con eso. Sí, no se preocupe, yo me encargo de financiar el último tramo de la capilla. Sí, faltaba más. No hay de qué, padre. Ah, sí, lo esperamos a cenar hoy, padre, claro que sí. Y ahí arreglamos los últimos detalles de la capilla. Va a ver qué bien va a quedar el retablo. Excelente, padre, así quedamos. Disculpen, ¿no tengo preguntar? Oiga, no puede pasar, ¿qué le pasa? Un momento, Andrea. Mire nada más a este hombre. Mire su cara sucia. Mire sus manos sucias. Mire esos harapos. Seguramente el pobre no ha comido en días. Me parte el corazón. Quítelo de mi vista, por favor. Parece broma, pero ¿hasta qué punto nosotros como católicos nos hemos olvidado de este aspecto tan fundamental en nuestra fe como lo es la doctrina social de la Iglesia? ¿Será que lo hemos olvidado o que nunca lo aprendimos? Pues bien, el día de hoy los invito, queridos catoliqueros, a que profundicemos un poquito más en este tema tan urgente y necesario para nuestra Iglesia el día de hoy. Tendremos un invitado muy especial, Cristian Huerta, misionero. Él nos ayudará y nos compartirá un poco sobre la importancia de esta materia. Hoy en punto de las 9 p.m. los esperamos en esta transmisión en vivo. No se lo pierdan. Dejemos de ser ignorantes católicos. ¿Qué tal, queridos catoliqueros? Un saludo en el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Es un gusto para mí poderlos saludar nuevamente a través de este espacio de Facebook y de nuestra página Catoliqueros. El día de hoy, como lo acabamos de ver, tenemos un tema muy interesante, interesantísimo, y tenemos un invitado muy especial que me gustaría presentarlo en este momento. El día de hoy nos acompaña Cristian Huerta, misionero paisano. Él es de aquí, de México, pero él ahorita está de misión en los Estados Unidos, ¿cierto, Cristian? En Los Ángeles, si no me equivoco. Sí. Y nos está acompañando el día de hoy para ayudarnos a dar unos primeros pasos en este tema tan importante, diría yo, muy vital para nuestra fe. Pero antes, Cristian, me gustaría que hiciéramos una oración para entregarle al Señor los frutos de esta charla y para que Él esté presente en cada una de las cosas que hagamos y que digamos. ¿Podrías hacer la oración, Cris? Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues queridos catoliqueros, el tema que estamos tratando el día de hoy es la doctrina social de la Iglesia Católica.
Cristian, quiero agradecerte la atención a la invitación que te hemos hecho y que hayas podido acceder a ella para ayudarnos y que juntos vayamos pues dando esos primeros pasos para las personas que nos ven y vayamos tocando este tema de la manera más conveniente. Entonces, a manera de introducción, yo hace tiempo pues empecé a buscar material en YouTube, ¿verdad? Acerca de la doctrina social, porque había visto que salió el Ducat y luego dije, bueno, pues si la doctrina social, ¿qué tiene que ver o qué es esto? Y empecé a buscar y es curioso porque me topé pues con muchas prédicas, muchos evangelizadores que hablan de una infinidad de cuestiones, ¿verdad? Apologética, hablan de defensa de la fe, de la doctrina, hablan mucho, pero en español encontré muy poco material respecto a lo de la doctrina. Entonces yo dije, caray, sería interesante que como cristianos pues empecemos a ver esto y como lo comentábamos ahorita, pues el tema es profundo, ¿verdad? Es muy amplio el tema de la doctrina de la iglesia social. Entonces me gustaría lanzar algunas preguntas, Cristian, para empezar y ya nos irás exponiendo un poquito acerca del tema. Por ejemplo, ¿qué es eso de la doctrina, verdad? De la doctrina social, concretamente de la iglesia. Y si nos estuviera viendo un joven, un adolescente o la viejita de la parroquia, ¿verdad? Que está ahí, que se mete, ¿cómo nos podrías introducir en este tema? Te escuchamos, hermano. Ya. Bueno, para una definición sencilla, y a lo menos desde mi óptica, yo pondría la doctrina social de la iglesia como la encarnación del evangelio. Es decir, ciertamente la iglesia tiene una doctrina, verdades de fe como tal, pero todas esas son nada si no se encarnan en la realidad del ser humano. Y esto, evidentemente, vamos a decirlo, oficialmente la doctrina social de la iglesia tiene su primer documento hasta finales de los 1800, el siglo XIX. Pero eso no significa que fue una encíclica del Papa León XIII que se llama Rerum Novarum, pero no significa que desde ahí comenzó la doctrina social de la iglesia, porque la doctrina social de la iglesia exactamente es la encarnación del evangelio en las realidades sociales, y habría que preguntar si la iglesia no venía encarnando el evangelio en las realidades sociales antes de esa encíclica. Entonces hay muchos, por ejemplo, los padres de la iglesia que se llaman, los primeros sucesores de los apóstoles, pusieron muchas bases de esta doctrina social de la iglesia, pero si yo dijera cuál es la base principal, es la propia encarnación. ¿Por qué? Porque Cristo no nos salvó a través de una idea, no nos salvó a través de una cuestión espiritualista, ¿va? Así como etérea, sino que dice en la carta a los Filipenses, San Pablo, Cristo, siendo de condición divina, es decir, no dejó de ser Dios, no hizo alarde de su condición de Dios, sino se humilló. En griego habla un término kenosis, que significa como un descendimiento, el descendimiento más bajo, y tomó en todo condición humana, salvo en el pecado. Es decir, esto de que Cristo haya tomado en toda nuestra condición, de que haya sido concebido, de que haya sido nacido, de que haya sido alimentado, de que trabajara y vaya, 30 años. Nosotros a veces injustamente creemos que el mensaje cristiano se reduce a los 3 últimos años de nuestro Señor, que son los 3 años que básicamente se cubren más en los evangelios, pero tendremos que preguntarnos si entonces esos 30 años en donde Jesús no predicó, en donde Jesús no anduvo de misiones, sino participando de las realidades humanas de su entorno, si verdaderamente no tiene nada que ver con nuestra salvación. Digo, los protestantes sí creen que la salvación se reduce al momento del Calvario, el católico no. El católico cree que la salvación es todo el misterio de Cristo, es la encarnación, es su vida oculta de sus 30 años, es su vida pública de esos 3 años de ministerio, es su pasión, su muerte, su resurrección. Entonces, es todo el misterio de Cristo. Y si algo nos ha dejado, aquí voy a robarle un poquito una frase de un obispo que falleció el año pasado por COVID, un obispo muy santo brasileño, don Enrique Suárez. Él dice, si analizamos, Jesús no nos enseñó
o no nos mostró las respuestas, no nos dio clases de ciertas realidades existenciales. Hay muchas cuestiones de las cuales él no tocó nada, ¿va? O a lo menos no dio unas clases, vamos a decirlo así. Dice, y es interesante que no haya respondido a ciertas preguntas existenciales, sino que haya preferido compartirlas con nosotros. O sea, tú no vas a ver un tratado sobre el hambre de Jesús, pero él pasó el hambre con el pueblo. Tú no vas a ver un tratado económico estrictamente hablando de Jesús, pero participó de las realidades económicas, de las justas y de las injustas y todo esto, y a partir de esas realidades, vamos a decirlo, hizo vivo el evangelio, ¿eh? Entonces, si yo quisiera definirlo de una manera sencilla, la doctrina social de la iglesia es exactamente encarnar el evangelio, que el evangelio no quede simplemente en un espiritualismo, ¿eh? O también hay una idea que pudiera ayudar en el misterio que se llama la comunión de los santos. Se habla de la comunión de los bienes celestiales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, por eso nuestros hermanos santos, los que ya están en el cielo, canonizados o no canonizados, todos los que están en el cielo, tienen una comunión, siguen teniendo una comunión. Por eso nosotros podemos pedir su intercesión, porque estamos conectados, seguimos estando conectados, ¿no? Hay una relación con ellos. Pero cómo alardear de una relación celestial e inclusive una relación sacramental, es decir, todos nos vamos relacionando en los bienes espirituales, los sacramentos, la oración, en todo eso estamos conectados. O sea, a mí no me dan una Eucaristía exclusiva, es exactamente la misma, es el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad que comulga que viene atrás de mí. A mí no me dan una confesión exclusiva, es exactamente la misma absolución que se le va a dar al que viene antes de mí y la que se le dio al después de que el que se confesó antes de mí. Es decir, compartimos bienes espirituales, bienes celestiales también, ¿va? Pero la pregunta es, si no compartimos los bienes materiales, al menos para el no creyente, es una hipocresía. O sea, muy unidos en lo espiritual, pero en lo material, uno casi está tirando comida y el otro muriéndose de hambre. Y los dos van a la misma misa y los dos dicen Padre Nuestro. O sea, hagamos el ejercicio. ¿Qué siente en el corazón un padre que ve a un hijo que realmente hasta tiene para derrochar y otro de sus propios hijos no tiene ni siquiera lo necesario? Entonces, la comunión en los bienes espirituales solamente se valida en la comunión de los medios materiales. Y tan fuerte es esto que Jesús, o sea, que esto es una cuestión también importante con la doctrina social de la iglesia, nadie crea que es una cuestión accidental, es decir, bueno, así como digamos, como un tipo de carisma, ¿no? No es un carisma, es algo esencial de la fe católica. Porque desafortunadamente yo he visto a varios evangelizadores que han menospreciado o relativizado la doctrina social de la iglesia. O sea, sí es de la iglesia y todo eso, pero es una cuestión accidental, no es tan esencial. Y con esta cita, para no alargarme, lo vemos que es tan clave, que nada más ni nada menos el protocolo por el que seremos juzgados el día que muramos, lo podemos encontrar en Mateo 25. Cito nada más la última parte, ¿verdad? Dice... Vayan malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero, inmigrante y no me recibiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. O sea, ese es el protocolo que está poniendo del juicio que vamos a tener nosotros. Ojo que no está, inclusive en el mismo evangelio, al contrario, dice que llegarán algunos a nuestro Señor y le dirán, prediqué en tu nombre. ¿Qué más dice? Expulsé demonios en tu nombre. Y yo les responderé, no los conozco. O sea, el evangelio o las realidades espirituales que compartimos en la fe, los sacramentos, la oración, todo eso es una reverenda hipocresía si no se encarna. Porque hay que tener cuidado en aquellos, que eso también está mal,
que se quedan solamente en una cuestión social y no la conectan con lo espiritual. Ese es un tipo de que se llama filantropía o altruismo. La iglesia no nos está pidiendo que seamos altruistas o filántropos. Altruistas son, por ejemplo, la ONU, que va a ciertos países de África y da de comer y todo eso. Pero, por ejemplo, la ONU le viene interesando si estás en gracia o no estás en gracia. Le viene valiendo si estás en gracia o no estás en gracia. Para la iglesia no. Para la iglesia no. ¿Por qué? Porque yo ayudo al pobre no simplemente por ayudar o por lástima, por solucionar, sino porque yo veo a Cristo ahí. Porque yo me quiero comprometer con ese Cristo místico que está en ese necesitado. De hecho, tan es importante esta relación de lo espiritual y de lo material, vamos a decirlo así, que empiezan varios principios. Aquí quizá me estoy adelantando un poco, pero hay un principio que se llama, de la doctrina social de la iglesia, que se llama el bien común. ¿Y qué se define por el bien común? El compendio, me gusta cómo el compendio de la doctrina social de la iglesia lo pone de una manera muy bonita, que dice, el bien común es buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Parecería que es una redundancia, no, pero es de todos los hombres, es decir, todos los que existen y existirán, el bien de todos, pero el bien de todo el ser humano. Es decir, en su psicología, en sus sentimientos, en sus necesidades materiales, en sus necesidades espirituales. Entonces, la doctrina social de la iglesia no es como un tipo de asistencia social, no es un tipo de organización no gubernamental, una ONG, no, porque esas no agarran al ser humano en su totalidad. La doctrina social de la iglesia sí lo agarra, ¿va? Entonces, es algo muy fundamental de la doctrina social de la iglesia. Podría decir mucho, pero más o menos esto pudiera... Gracias, Chris. Hermano, de pronto, ahorita que mencionas lo de las ONGs y lo del altruismo, de pronto podría ser hasta como un acto egoísta propio de uno, ¿verdad? A veces nada más por tranquilizar mi conciencia, ¿verdad? A veces es simplemente un poco de quedar bien conmigo y decir, no, pues yo hago bien, pero realmente no se busca, como dices, ese bien de todo el hombre en su integridad total, ¿verdad? Y luego también ahorita que mencionabas, me sonó como... Sí, como para acceder a las realidades celestiales, primero tenemos que resolver las materiales, ¿verdad? En ese sentido me llevó a pensar, por ejemplo, cuando nuestro Señor invita, que dice, si tú vas al templo a llevar tu ofrenda y estás enemistado con tu hermano, pues digo, me hizo referencia a eso, ¿no? Deja tu ofrenda ahí porque no puedes tener acceso a esa realidad o a esas gracias si no arreglas primero lo que es con tu hermano. Entonces, me lleva a pensar en ese sentido que uno tiene que primero aquí para poder allá, ¿no? Como lo dices, para tener esa plena comunión, porque si no se vuelve, como dices tú, una hipocresía, ¿cierto? Sí, hay una cuestión, por ejemplo, hoy escuchaba a un sacerdote, él generalmente de forma muy velada, pero continuamente hace críticas al Papa Francisco y estaba criticando una decisión reciente del Papa Francisco con respecto a esto de la búsqueda de la paz, de la fraternidad humana con otras religiones y todo ese tipo de cuestiones. Y se me hizo interesante de que este sacerdote pues sí reconociera de que es el magisterio el que nos habla de esto, de buscar tratar de tener unidad en lo que coincidimos, ¿verdad? Con otros, con gentes, ni siquiera ni con otras religiones, con gentes de buena voluntad, ateos y todo esto, porque al fin y al cabo, el musulmán, el ateo o el budista, como quiera, bueno, lo estamos viendo en esta pandemia, o sea, no son inmunes al virus, son seres humanos, o sea, hay una cuestión natural ahí, y la iglesia no es indiferente a eso, pero este sacerdote se quejaba diciendo, dice, está muy bien eso, pero ¿por qué no se predica el evangelio a esos musulmanes? ¿Por qué no se les intenta convertir? ¿Va? ¿Por qué mejor vamos a tratarnos de ayudar a que tener paz entre las naciones y todo eso, pero por qué no pasamos y evangelizamos esa parte? Pues es que precisamente yo le pediría a ese sacerdote es, hoy por hoy, la sociedad entendería el evangelio. No, porque ni siquiera en lo natural lo estamos entendiendo. O sea, ¿cómo yo puedo entender que 3/4 de la población mundial vive con un tipo de pobreza? O sea, es que ya no es que no hemos entendido el evangelio, es que no hemos entendido lo que se llama la ley natural.
lo básico, los principios básicos de los cuales se sustenta la doctrina social de la Iglesia. Por eso la doctrina social de la Iglesia ha inspirado, y ahora cada vez menos, ¿verdad? Pero a algunos políticos, a algunos gobiernos, ciertos principios básicos de la doctrina social. El bien común, no necesitas ser católico para entender el bien común. Claro. El principio de solidaridad, tampoco necesitas ser católico para entender el principio de solidaridad. El primer pilar, de hecho, el primer pilar es la dignidad de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Es que no necesitas religión, no necesitas una Biblia para entender la dignidad del ser humano, a lo menos en el nivel básico de ley natural. Entonces, cuando uno está viendo que hoy por hoy, por ejemplo, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, estás viendo la desigualdad, estás viendo muertes, estás viendo un montón de cuestiones que son de las realidades de aquí, es que habría que decir, sí, tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Pero hay etapas. Aquí ayuda, yo creo que mucho un beato que ya va a ser canonizado, Charles de Foucault. Él dice, por ejemplo, está la evangelización en su etapa de cosecha. Está la evangelización también en su etapa de sembrar. Y hasta ahí quedan muchos. Pero hay una etapa previa a sembrar que él llamaba el desbrozamiento. O sea, yo no puedo cosechar donde no hay frutos. Y hoy por hoy muchos católicos le están exigiendo al Papa que tenga un tipo de pastoral como si tuviéramos un montón de frutos a cosechar. Pues ahí me los presentan ¿dónde? Hay otros que son un poquito ya menos radicales y le están pidiendo que se ponga a sembrar. Pero es que tú siembras en una tierra preparada. Sí, claro. Que me digan y que me muestren si verdaderamente hoy por hoy las sociedades están preparadas para la semilla del evangelio. No. O sea, toca la parte de desbrozar. ¿Qué es desbrozar? Quitar piedras, quitar ramas, o sea, lo básico. No estamos ni cosechando ni sembrando. Estos esfuerzos que está teniendo el Papa Francisco, lo que tuvo hoy con esto de la fraternidad humana, de buscar ciertas cuestiones de crecimiento humano, de solidaridad con otras religiones y todo esto, es eso, es empezar a preparar el terreno. O sea, el Papa Francisco no está renunciando a convertir, no está renunciando a que no se anuncie explícitamente el evangelio. Lo que está diciendo es, tengo el sentido común para decir, hoy por hoy, el mundo no cristiano no está preparado ni para lo que lo cosechen, porque no tienen frutos, y ni para que lo siembren. Entonces, la doctrina social de la Iglesia por eso ayuda mucho en esta parte a preparar los terrenos en cuestiones que las personas, aunque no sean católicas, lo van a entender, ¿verdad? Entonces, son realidades. A veces yo, por ejemplo, ahora que está con esto de la pandemia, sale mucho esto del nuevo orden mundial. Yo creo que sí hay un tipo de nuevo orden mundial. No en el sentido fanático, porque a veces hay gente que lo ve en todos lados. Pero yo, cuando veo a los evangelizadores que hablan del nuevo orden mundial y que cuidado y nos quieren gobernar y nos quieren dominar y todo este tipo de cuestiones, yo le pregunto a la gente, vean si esos evangelizadores, ya no les digo un curso, hayan hecho a lo menos un video hablando de los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial, con estas gentes poderosas, sobre todo económicamente, se han enriquecido precisamente violando los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la raíz del poder que tienen hoy los que quieren dominar es exactamente el rechazo a los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, yo no entiendo un evangelizador que simplemente me asusta a la gente diciendo nos quieren dominar las compañías y que esto y las farmacéuticas y todo eso. ¿Qué hay atrás de eso? Para no meterme ahorita en controversias de la actual pandemia, ¿qué fue? ¿En los 40, 30 o 40 por ahí? Las farmacéuticas y el gobierno de los Estados Unidos fueron a inocular a Guatemala virus como de sífilis, sin consentimiento de los guatemaltecos. O sea, como si fueran ratas, agarraron a los pobres guatemaltecos. Fue hasta que Obama que pidió perdón. O sea, ¿cuánto pasó? ¿Cuántas décadas no pasaron? Entonces, uno se puede quedar escandalizado. Es que las farmacéuticas nada más les interesa el dinero y todo eso. Oye, pero vienen al menos desde los años 30, y te pongo un ejemplo,
de cómo se ha violado la dignidad de estos seres humanos guatemaltecos. Eso sí, duro los guatemaltecos si quieren cruzar la frontera a México, y ya no se diga Estados Unidos. O sea, los tratamos como ratas, pero después, por querer salir adelante, a veces por fruto de esas mismas consecuencias que quedaron genéticamente también, pues ahí nada más discúlpenos, ¿verdad? O sea, no estamos entendiendo que los grandes males, hay una encíclica que yo les recomiendo, que es de la doctrina social de la Iglesia, desde el Papa Juan Pablo II, que se llama Solicitudo Rei Socialis, en donde él habla de las estructuras de pecado. Es decir, a veces creemos que solamente el pecado, no sé, por ejemplo, hoy por hoy hay mucho católico que cree que los únicos pecados que como que cuentan y te mandan al infierno son los pecados sexuales. Y ciertamente algunos tienen como cierta gravedad, ¿verdad? De hecho, la Iglesia en su doctrina tiene los pecados mortales y veniales, y dentro de los mortales tiene lo que se llaman pecados que claman al cielo. Es decir, de por sí son mortales, pero ya claman justicia a Dios que la derrame aquí en la tierra. O sea, que ni siquiera se espere el juicio de esa persona, sino que están clamando justicia aquí en la tierra. Sería para otro tema diferente, pero les digo, ciertamente, por ejemplo, quitar la vida al inocente, ahí entra el aborto y todo eso, es un pecado que clama al cielo. Pero también está abusar del pobre, defraudar al trabajador, no darle su salario o darle migajas al trabajador. Y entonces, una vez, con esto termino, me recordaba una persona, una líder pro vida, que sugería, no, perdón, no fue esta, publicó que un obispo había dicho que a los políticos que están a favor del aborto y que se digan católicos, se les niegue la comunión. Y yo dije, voto por eso, desde luego, porque es un cinismo, tú siendo católico y abiertamente estás a favor del aborto, que te atrevas a comulgar. Pero dije, ¿por qué ese obispo no dice también que le apliquen eso, por ejemplo, a los empresarios que explotan a sus trabajadores? Claro. Es igual el pecado que clama al cielo, es igualito el pecado que clama al cielo. Entonces, ya empezamos con ciertos problemas cuando no vemos la dignidad de todo ser humano y nos quedamos solamente en el nacido o en el no nacido, o hasta aquí al pobre, al rico. No, la Iglesia es clara. En su primer pilar dice, defender y promover la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Ahora dice, ¿cómo se comprueba de que estamos respetando la dignidad del ser humano? Ahí brinca el segundo pilar, que es el bien común. Es decir, buscando el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Es decir, un provida que me diga, yo soy bien provida, y le venga valiendo la miseria de sus hermanos, es un falso provida. Es un falso provida, porque la misma doctrina social de la Iglesia, es decir, el bebecito del primer pilar, que es el pilar provida, el primer pilar provida normalmente es defender y promover la dignidad humana desde su concepción hasta su muerte natural. Quien hace eso, en automático, da luz el segundo pilar, que es el bien común. ¿Y qué es el bien común? Buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Es decir, provida, hay mucho provida que puede ser un hipócrita, reverendo hipócrita. ¿Por qué? Porque no demuestra que verdaderamente es provida, porque no ha pasado al segundo pilar, que es el buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre, ¿va? Más o menos va un poquito por ahí. Sí, Cris, fíjate que yo soy maestro y doy clases en primaria, doy clases de educación en la fe, y a unos chicos les doy clases de formación cívica y ética. Y en estos días estamos hablando sobre la dignidad de la persona y tratar de explicar a los chicos qué es la dignidad. Y uno de ellos me dio una respuesta muy interesante cuando yo les pregunté, pues, en dónde encontraba esa raíz la dignidad, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenemos dignidad? ¿Qué era lo que evitaba que yo pisara sobre el otro? Y me dice uno de los muchachos, me dice, pues que somos hijos de Dios. Y le aplaudí ese comentario, me gustó porque surgió pues de un niño de 10 años, 11 años, y pues somos hijos de Dios. Y eso me gustó mucho. Pero más adelante, siguiendo la clase, hablando del bautismo y de que nos hace hijos de Dios, hablábamos de la dignidad, y entonces otro niño por conclusión sacó y dice, pero dignidad solamente los bautizados, los otros no, ¿verdad? Y le dije, no, creyentes, no creyentes, es decir,
es decir, no por el hecho de no ser bautizados dejamos de tener valor, ¿verdad? Como personas. Y es el tema que estás tocando en este momento. Dices, independientemente de cualquier cosa, es un ser humano. Es mi hermano. Y ahí entró, creo que hace poco, bueno, no hace poco, creo que es como 3 años o 2, cuando entró esa controversia de que el Papa decía que todos éramos hermanos, ¿cierto? Y ahí entró así como que unos vi que y otros que no, y otros que sí, pero es que todo arranca de esa parte, o sea, no puede haber, es como también cuando se toca el tema del aborto, cuando yo hablo con una persona que está a favor del aborto, siempre lanzo primero la parte más irónica, le digo, mira, te voy a escuchar, pero te voy a escuchar gracias a que estás vivo. Es decir, gracias a que ya naciste. Sí, ¿Okay? claro. O sea, no sé si alcanzas a captar lo básico, lo ordinario. No, hasta el momento yo no he debatido con un muerto. ¿Va? Entonces, es decir, no se puede aplicar nada de la doctrina social de la iglesia sin este primer pilar. Y el problema es que no se está respetando. No se está respetando. Claro. Y desafortunadamente tenemos que tener la responsabilidad los católicos de saber que nosotros hemos menospreciado esta realidad para que no se confunda la gente. Cuando el Papa está diciendo que todos somos hijos de Dios, no lo está diciendo en cuanto a la gracia, sino está diciendo en cuanto a que todos somos salidos de las manos de Dios. Entonces, claro, hay algunos católicos que quieren irse al lenguaje de decir, ok, entonces somos criaturas, pero es que también criaturas es un perro. Y no vamos a decir que estamos familiarizados con los perros, ¿va? O sea, entonces, ¿por qué? Porque el ser humano tiene un alma única espiritual que la diferencia totalmente en naturaleza a un animal que tiene entendimiento, memoria y voluntad. Son cosas que no tienen los animales, mucho menos las plantas, que son los seres vivos también, ¿verdad? O sea, criaturas sí, claro, son las plantas, criaturas son los animales. Entonces, y entonces yo encuentro muy valioso este esfuerzo del Papa de, al ver el gran daño que nos estamos haciendo como sociedades, que la raíz está en eso. No estamos respetando esta cuestión que compartimos todos, que es decir, todos hemos salido de las manos de Dios. Somos criaturas, sí, pero más que criaturas, somos hijos. ¿Por qué? Porque los animales no tienen, estrictamente hablando, dignidad. O sea, de ahí, bueno, sería otro tema más largo, ¿eh? Sí. Tengo yo una charla hablando de eso. O sea, habría que preguntar, ¿un animal tiene derechos? No. Un animal... Hay derechos, hay deberes, y esto es bien importante porque recientemente yo publiqué un comentario sobre una muchacha que hace un muy buen trabajo pro vida, sobre todo en Instagram, y en un debate que tuvo, ponía que como la raíz principal de la dignidad humana es el ADN, es decir, que somos de la especie humana. Entonces yo entiendo que estaba hablando con un ateo que sí, claro, no cree en Dios. Entonces dijo que es algo que no se puede refutar. O sea, es decir, tienes que respetar esa vida porque es de la especie humana, porque desde la concepción ahí ya está ese ADN. Yo le digo, está bien, pero es también hueco, muy frágil ese argumento. ¿Por qué? Porque con toda esta manipulación genética que estamos teniendo, no sabemos el día de mañana si va a haber algún tipo de cambio, ¿eh? Sí, claro. Tipo de situaciones, ¿verdad? En cambio, cuando vamos a la respuesta que te dio la alumna, es Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Pero con un no creyente y todo eso, pues precisamente por eso tenemos que argumentar, no tanto como la revelación, sino por la ley natural. Eso lo hicieron grandes santos, Santo Tomás de Aquino. Ha habido santos que han hablado a la razón, o sea, sin revelación. Claro, no llegas a la plenitud. Nadie va a poder llegar a la plenitud si no acepta la revelación, ¿verdad? Para eso vino Cristo. Si no, ¿para qué se necesitaba? Si podíamos llegar solamente con nuestra razón a Dios. No, pero si tu razón te alcanza a entender que existe Dios. Te alcanza por ende, a reconocer que todo ser humano tiene dignidad inviolable desde su concepción hasta su muerte natural. Si entendemos eso como humanidad, créemelo que las cosas van a ir cambiando, pero las cosas están como están porque hoy quizá no estamos como, bueno, en algunas partes sí estamos así, ¿verdad? Pero generalmente podemos decir que hemos avanzado porque, vamos, no estamos creyendo como varios dictadores que a ciertos grupos de personas decían, ustedes ni siquiera son seres humanos, ¿verdad? O sea, no estamos así,
pero en la práctica sí estamos así, porque si tu hermano tiene la misma dignidad como tú, ¿por qué tú lo aplastas? ¿Por qué tú lo humillas? ¿Por qué tú no le pagas el salario? ¿Por qué tú lo explotas? O sea, no se entiende. O sea, el discurso de la boca es muy difícil que nos esté saliendo ante a una persona. Este no es un ser humano. En eso hemos avanzado un poquito, porque además de uno sí se le sale, ¿va? Sí, claro. Pero en la práctica hay que reconocer que cuando tú ves las estructuras de pecado que en Solicitudes Rey Social les habla Juan Pablo II, las injusticias, todo ese tipo de cosas, en el fondo, aunque no le digas a ese ser humano, tú no eres ser humano, lo estás tratando como eso, como no un ser humano. Sí, Entonces, claro. avanzamos en la boquita, pero en la práctica estamos tratándonos como que yo soy más ser humano que tú, ¿va? Sí, y fíjate que eso que estás diciendo se me hace importante subrayar ahorita a todos los que nos estás viendo. Es interesante cómo, y en ese sentido va una de las preguntas, que a veces nosotros tendemos a caer en los extremos, ¿cierto? O polarizamos las cosas. Entonces, exaltamos, resaltamos un aspecto de la fe o de la enseñanza de la iglesia y parece que nos es muy fácil pasar por encima sobre otros. Entonces yo decía, y me acaba de caer el 20, sí es cierto, por ejemplo, hacemos pena de excomunión y existe eso por lo del aborto, pero también, como dices, al mismo tiempo hay un pecado que clama al cielo de la injusticia que se comete contra el oprimido y es algo así como una patada en el ego de Dios también, entonces, pero eso realmente pues no hace ruido, por decirlo de cierta manera, ¿verdad? Entonces, fíjate, y en ese sentido iba, ¿cuáles eran los extremos en los que podemos nosotros caer como católicos, como creyentes? Porque podemos, y loablemente y muy bien, yo estoy, pues todos estamos de acuerdo en ese sentido, defender la vida, marchar y hacer y participar en todas estas, pero por ejemplo, últimamente pues se han dejado venir oleadas de migrantes, por ejemplo, se ve y a veces nos cuesta en ese sentido mirar en ellos también una oportunidad para amar o para servir o para practicar el evangelio, ¿cierto? Entonces, dices tú, aquí es como un llamado de atención pues, a las conciencias nuestra principalmente y a los que nos escuchan, de que cómo no caer en ninguno de estos dos extremos, ¿cierto? Como ahorita me mencionas, porque pues podemos irnos por un lado en lo meramente espiritual y descuidar. Y si no me equivoco, es por esto, estos errores que que hemos cometido como creyentes, que pues otros se han aventajado de eso, ¿verdad? Se han aventajado del dolor, se han aventajado del sufrimiento, se han aventajado de las personas con necesidad, con pobreza, y los utilizan para otros fines, ¿no? No sé, pienso en el comunismo, en el socialismo, es decir, se aprovecha porque ha habido una ausencia de nuestra parte, ¿cierto? Ya. Sí, no, claro, o sea, y de hecho yo creo que tristemente, por ejemplo, si pudiéramos poner esta cuestión de la causa de los pobres, la bandera de los pobres siempre ha sido de la iglesia. De hecho, hay un principio básico dentro de la iglesia que es y es porque Cristo nos lo ha dado, la opción preferencial por los pobres. Ojo, dice preferencial y subrayo esta parte porque, por ejemplo, uno de los extremos, ha habido teologías que prácticamente han sido como un tipo socialismo, comunismo. Por ejemplo, una especial, la teología de la liberación, que ahí Juan Pablo II hizo varias correcciones a ese tipo de católicos que están equivocados en esa parte. ¿Por qué? Porque ellos hacían una opción exclusiva por el pobre. Entonces, el pobre es bueno, el rico es malo. Eso no lo cree la iglesia. Claro. Lo que está diciendo la iglesia es la opción preferencial por los pobres. Para poner una frase así de esas matonas que tenía Juan Pablo II. Las necesidades de los pobres son prioritarias sobre los lujos de los ricos. O sea, un católico, si le va bien en el trabajo y, no sé, tiene, no sé, una taquería y puede poner 5 taquerías más porque le ha ido muy bien, ¿las tiene que poner, sí o no? Sí, pero para engordar sus cuentas, no. Para generar trabajo, para dar salarios justos. O sea, hay un principio muy básico en la iglesia respecto a lo que se llama la propiedad privada. La iglesia cree en la propiedad privada, pero ojo con esto, dice que no es absoluta. Ya. Yo puedo comprar, por ejemplo, yo tengo aquí unos caramelos porque tengo mucha tos y todo eso. Los compré con mi dinero justamente ganado y todo esto. Yo puedo, porque son míos,
ahora mismo agarrarlos y tirarlos a la basura, sabiendo que, por ejemplo, hay uno que se está muriendo de tos aquí afuera? O sea, y estamos llegando a ese punto. O sea, ya tiramos comida sin remordimiento alguno. Y los padres de la iglesia dicen que el que tira comida se la roba al pobre, al hambriento, ¿no? También los padres de la iglesia decían, si un pobre tiene mucho frío y va y roba una manta, pues aunque tuviera mucho frío, a ese le llamamos ladrón. Pues yo le diría ladrón también a aquel que solamente necesitando una manta tiene dos o más y las otras se pudren en su ropero, ¿eh? Entonces, hay que entender que yo pondría como clave para evitar extremos. Una, si estoy hablando a católicos, yo diría la parte de la oración. Pero no estoy hablando de una oración comunitaria, sino personal, el momento personal que yo tengo con el Señor, y una oración verdaderamente íntima, no intimista, sino íntima, personal, en el sentido de que no es tanto recitar, sino dialogar, y más que dialogar, escuchar al Señor. Porque, por ejemplo, cuando yo he visto católicos con posturas, por ejemplo, respecto a los migrantes, que simplemente están yendo en contra de la doctrina social de la iglesia y se aferran a eso, y veo que ni siquiera los argumentos que les pongo, les cito palabra de Dios, padres de la iglesia, magisterio, y no quieren reconocer, ahí no es un problema de acá, es un problema de acá. Entonces yo lo que les digo, mira, ¿sabes qué? Yo lo único que te sugiero es ve al Santísimo diario y haz tu oración como la hagas, pero te voy a pedir que le digas al Señor delante en el Santísimo o en el Sagrario, que le digas, Señor, ¿qué opinas de los migrantes? ¿Cómo quieres que los trate? O sea, tú dime si quieres. Bien, el Señor les puede decir, yo ya les he dicho, ahí está la Sagrada Escritura, pero no las quería escuchar, ahí está el magisterio, ahí están los padres de la iglesia, pero evidentemente el Señor no te va a decir así, ¿verdad? Pero a lo menos va a entrar una interiorización, ¿verdad? En el peor de los casos, de hecho, una vez a uno que sí se puso un poco muy intenso, le tuve que dar una cita. Permite, creo que por aquí la voy a tener. Ya. Por ejemplo, cuando uno ve, por tocar la parte de los migrantes, en Éxodo 22:20, ojo con lo que dice. No maltratarás al forastero, al migrante, ni lo oprimirás, pues forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. No maltratarás a viuda alguna ni a huérfano. Si los maltratas y claman a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Entonces esta persona me dice, ¿qué me estás maldiciendo? Yo no, el que aventó la maldición aquí es el mismo Dios. O sea, no creamos que podemos tratar con superficialidad temas en donde van involucrado el sufrimiento de seres humanos. Y menos cuando partimos del suponer. El suponer, la típica, el pobre que te pide algo en la ventana. Suponer que lo va a gastar en droga, suponer que lo va a gastar en alcohol, suponer todo eso. Dicen los padres de la iglesia, mira, no estás obligado a darle, pero mínimo no lo humilles con tus juicios temerarios. O sea, de por sí es pobre y todavía tú no le das, pero todavía lo humillas más diciendo, no te doy, básicamente, ¿por qué? Porque tú eres un drogadicto y todo eso. Entonces, la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, en los padres de la iglesia, yo no me acuerdo si era San Ambrosio, bueno, uno de los padres de la iglesia decía, si el pobre es reprensible, es decir, no sé si es pobre por flojo, por holgazán, por lo que sea, hay que corregirlo. Dice, pero si ni con tu corrección ni tu ayuda se corrige, no lo dejes morir de hambre. O sea, un católico no puede tolerar que una persona
carezca de lo esencial, de lo básico. No estamos diciendo ponle tele y un masaje en los pies. No, no. Las cuestiones básicas, la casa, el vestido y sustento, siempre se tiene que velar, porque esas no las tenemos que merecer, es por la propia dignidad, ¿va? Como tal. Evidentemente hay personas, por ejemplo, pobres, que uno dice, pues pueden trabajar, pero no quieren trabajar. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. Cuando tú ves a Cristo en el pobre, por eso es la clave de Mateo 25. Y eso nos ayuda a no irnos en los extremos, ¿no? Acá la cuestión es, ok, no quiere trabajar pudiendo trabajar. ¿Por qué no quiere trabajar? ¿De dónde viene ese rechazo al trabajo? En la mayoría de veces vas a ver que hay un tipo de adicción, que hay un tipo de depresión. Es decir, que no solamente basta dar el pan, acá hay que dar una sanación y una ayuda a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel de compañía. Entonces, yo creo que la clave podría ser también lo que dice el Papa Francisco, la pastoral del acompañamiento. O sea, es muy difícil que uno entienda las realidades que están a su alrededor sin acompañarlas, sin hacerse cercano a ellas, ¿va? Porque desde la doctrina, pues eso queda así como abstracto, ¿va? Es que las cosas tendrían que ser así, sí, pero no son. ¿Y por qué no son? Pues es que hay que acompañar a la gente para saber qué viene jalando, qué viene arrastrando, ¿va? Yo creo que la oración nos abre mucho la parte del discernimiento y el acompañamiento. Yo creo que diría esas dos cosas. O sea, o si no el acompañamiento, el acercamiento a las realidades. Cuando una persona tiene una relación íntima, personal con el Señor y abre su discernimiento a lo que Dios le está moviendo, y la otra se abre hacia las realidades, no las ve desde afuerita, sino se acerca a ellas. Ahora sí que, como terminando, diría una frase de un beato que se llama Pier Giorgio Frassati, fue un laico, murió joven, deportista. Él iba todos los días a misa y él le decía, Señor, todos los días tú me vienes a visitar cuando comulgo y después yo intento pagarte la visita con los pobres. Son dos realidades que no se pueden despegar. E inclusive, si alguien no me cree, lea, a ver, para acá, porque permíteme, ya, clave fundamental, yo creo que casi uno tendría que tener eso, y más en estos tiempos, hasta en un cuadrito poner el numeral 1397 del Catecismo de la Iglesia Católica, fundamental para este tiempo, sobre todo para aquellos que creen que ser católico solamente es ir a misa, confesarse, orar, llevar una vida espiritual muy buena, algunas devociones y todo ese tipo de cuestiones. Ojo con el numeral 1397 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Ojo con esto, que es la parte más importante. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Es decir, si la cambio la frase en negativo, la está poniendo aquí en positivo. Es decir, en pocas palabras, está mal comulgando a aquel que no reconoce a Cristo en los más pobres. Porque dice, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Y que quede claro, ya creo que mencioné un poquito de esto, ¿eh? No se trata de un tipo de asistencialismo, de calmar, como tú dices, la conciencia, o sea, para que, pues voy a llevar a los pobrecitos. No se trata. Es más, les recomiendo que busquen, pongan Cardenal Jorge Bergoglio, Cáritas, Argentina, y les va a salir varios videos que el Papa, siendo cardenal, le dijo a Cáritas. Uno de ellos, o si van después a mi perfil de Facebook, yo lo publico porque posiblemente puedan ver otro, pero hay uno en donde verdaderamente él dice ¿cuál es la gran diferencia entre una organización no gubernamental, entre el altruismo y la filantropía y la caridad católica?
y dice, por ejemplo, eh, pone el ejemplo de Susanita de Mafalda, de esta tira de monitos. Dice que Susanita en una tira decía: yo cuando crees que sea grande voy a hacer banquetes con cosas ricas, té y muchas cosas bonitas, y se van a rifar joyas y todo eso para poderle comprar polenta, frijoles y todas las porquerías que comen los pobres. Eso es el altruismo. Ese es el altruismo. Porque tú veas las organizaciones no gubernamentales, ellos no llevan al pobre a su hogar, vamos a decirlo así. No en el estricto sentido, que se lo lleven a su casa, sino que no les repele algo en cuanto al modo propio de vivir. O sea, yo tenía una amiga que saliendo de la universidad tenía que pagar su deuda de estudio y todo eso, pero se fue a Haití a dar un año de misión. Dice que cuando a la mitad de ese año, en diciembre, regresó a su casa, dice, sin sermones, sin nada, fue automático. Ya al estar tocando esa realidad, dice, yo llego a mi casa, abrí mi closet y me dio vergüenza. Me dio vergüenza. Luego bajo las escaleras de mi casa y estaban preparando por la cena de Navidad. Y yo digo, mamá, lo primero que salió, mamá, se va a desperdiciar demasiada comida. Entonces, la cercanía de esta mujer de fe, porque es una mujer de fe, pero acercarse a las mismas realidades, y no para calmar su conciencia, sino para encontrarse con Cristo, que es lo que está llamando el Papa Francisco. Muchos calumnian, y eso, créanme, lo que mando yo un mensaje a todos esos católicos evangelizadores que están diciendo que el Papa nada más está hablando de altruismo y filantropía. El mismo Papa en sus documentos ha dicho que no quiere un altruismo, filantropía, él lo que quiere es caridad cristiana, y caridad cristiana es ver en el pobre a Cristo, y por lo tanto yo empezar a hacer las modificaciones necesarias que tengo en mi vida. Quizá no empobrecerme a ese nivel, pero es que yo cómo puedo darme el lujo, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la comida, ¿cómo me puedo estar dando el lujo de tirar comida sin remordimiento alguno, pero eso sí calmo mi conciencia dándole comida al pobre? ¿Cómo puedo yo tener cosas que hasta se me echan a perder, pero bueno, calmo mi conciencia llevándole algo al pobrecito? No, es que el encuentro con Jesús en el pobre tiene que necesariamente plantearme ciertos cambios en mi estilo de vida. Y ahí sí depende de la vocación que cada quien tenga, ¿eh? O sea, ahí, porque alguien me dice, pues si tan pobres nos tenemos que simplificar, ¿por qué tienes un celular? ¿Por qué tienes? Es que depende de la vocación de cada quien. Por ejemplo, para un diseñador gráfico, lo necesario es una computadora para diseñar. Sí, claro. Y si es una muy buena computadora, perfecto. ¿Por qué? Porque va a ser un buen trabajo con una mejor herramienta. Ahora, si alguien se compra esa supercomputadora nada más para entrar a Facebook, creo que sí, ya te estás pasando a una cuestión de lujo, ¿eh? Entonces tampoco, sí. en esta cuestión también tengamos mucha prudencia, ¿va? Porque yo también a veces les cuento de que en una misión con migrantes, una vez llegó una parroquia bastante rica a dar algunos regalos, ya no me acuerdo si era Navidad o algunas de esas fiestas, y una señora ve con unos camionetones, unas trocas que acá les dicen, y dice, bueno, estos no son pobres, mira las camionetotas. Yo le tuve que decir, ¿y en qué crees que van a cargar las palmeras? Y, o sea, son campesinos. En tu Mini Cooper. O sea, ese camionetón para ti, que nada más vas a la oficina, chance y ese es un lujo. Para él es su herramienta de trabajo, ¿eh? Entonces también veamos esa parte pero si no necesitas esa trocota y tanto, siempre hay que pensar, ¿verdad? En la necesidad que está pasando el otro. Si vale la pena excederme con esa parte de un lujo, ¿eh? Es tener esta conciencia de catolicidad y universalidad. Hoy por hoy, algunos se preocupan. Por ejemplo, yo me acuerdo que, sobre todo como a mediados de la pandemia, se estaba hablando de que se iba a poner tan feo, de que iba a haber hambruna. Y yo digo, mira qué curioso. La hambruna tiene décadas y décadas y décadas. Pero cuando toca la puerta de tu casa es ahí donde tú empiezas a tomar conciencia de esto. En la medida de que tú tomes conciencia continuamente de esta realidad y tomes decisiones en base a eso y a la oración y en tu fe, seremos más congruentes.
con nuestra fe en esta dimensión social, ¿verdad? Sí, Cristian, todo esto que nos hablas y con lo que empezamos esta charla es ¿cómo utilizaste la expresión? La encarnación, ¿verdad? La encarnación del verbo es la doctrina. Es decir, el Señor con un simple querer, pues hubiera redimido, ¿verdad? Hubiera redimido al ser humano, pues, un aspecto meramente espiritual. Pero esta realidad que tú dices que hay que palparla, hay que tocarla, porque si no la palpamos, si no la tocamos, pues seguiremos en nuestras nubes, seguiremos en nuestra indiferencia y la necesidad es mucho. De hecho, aquí hay algunos comentarios. Por ejemplo, yo soy aquí de la diócesis de Zacatecas y aquí están trabajándose en el tercer sínodo y dice que uno de los principales desafíos de los que se ha llegado a la conclusión es la ausencia de la pastoral social. Es una ausencia y ¿quién se encarga, verdad? ¿Quién se encarga? Como dices, pues los pobres siempre han sido en la iglesia, los pobres siempre han pertenecido y entonces, pues, ¿qué se ha estado haciendo todo este tiempo? Y aquí dice, pues, adicionalmente, pues, ¿qué acciones se pueden promover para la pastoral social? Por ejemplo, esa respuesta a lo que acabo de decir, si pastoral es encarnarse, hay que encarnarse en la realidad. Como yo no conozco esa realidad, yo no puedo decir, pongo un ejemplo sencillo. O sea, digo, yo soy mexicano. Yo vine a Estados Unidos, tenía como 19, 20 años por ahí. Es decir, que aprendí a manejar como a los 20, 21 años. ¿Por qué? Porque al menos en mi ciudad nunca tuve necesidad de manejar porque todo era el transporte público. Pero acá hay ciudades en donde ni siquiera transporte público hay, ¿verdad? Es decir, acá tener un auto no es un lujo, es una necesidad. Entonces, simplemente nada más eso hace la gran diferencia en cómo tratar los problemas a nivel social y todo eso. O sea, por ejemplo, en cuanto a cuestiones de ir, la gente para ir a la iglesia aquí, al menos en varias ciudades, si no tiene carro, no va a poder ir. Ahí presenta un reto. En cambio, por ejemplo, en varias ciudades de México y todo eso, en donde el transporte público pues, es la primera vía de transportarse, pues no es una cosa como que nos preocupemos, ¿verdad? Entonces a esta persona yo le diría, no podría sugerir más que vayan a los documentos del Magisterio de la Doctrina Social de la Iglesia, el compendio, las encíclicas sociales, los padres de la Iglesia, léanlos mucho. Y eso váyanlo aplicando a las circunstancias que ustedes sí conocen y acérquense a esas realidades. Es lo que yo le recomendaría. Sí, aquí tiene otra pregunta. Cristian dice, en medio de esta pandemia, aparte del uso de los medios de comunicación, ¿cómo se puede llevar a cabo la doctrina social de la iglesia? Bueno, yo pienso que es más o menos en lo primero, ¿verdad? Porque pues pienso que hay muchos católicos que dicen, bueno, pero ¿por dónde empiezo? O sea, ok, ¿cómo me sensibilizo o cómo toco mi corazón? De pronto se me ha hecho un corazón de piedra y permanezco totalmente enajenado a la realidad que está... Ya. Quizás si se me viene una propuesta que si quieren tomarla, generalmente lo digo en mis charlas y todo esto, lo he dicho, esta propuesta, y sí puede aplicar para todos, ¿va? Yo que lo que les digo es, comencemos por uno mismo, ¿va? Dice San Juan de Ávila, que siempre a la iglesia la beneficiemos más revisando primero la conciencia de uno que la ajena, ¿va? Entonces, todo cambio comienza con uno, ¿va? Entonces, yo a veces sugiero, digo, hagan a lo menos una vez al año, un inventario de todas las cosas que tienen, pero todas son todas, calcetines, todo, y si quieres ponle hasta precio de usado. La primera pregunta que a veces digo que nos tendremos que hacer es, ¿soy pobre? Porque muchos inclusive de nosotros nos creemos pobres, ¿verdad? Y hasta le pedimos al Señor que nos beneficie económicamente y el Señor nos tendría que decir, ya esos beneficios te los he dado desde hace rato, que los gastaras en cosas que no necesitaras es otra cosa, ¿va? Entonces eso nos planta primero el decir, oye, ya, aunque con precio de usado de cada cosa que yo tengo, oye, es demasiado lo que yo tengo, ¿va? Entonces, primero haz eso. Y segundo, y ahí es donde yo digo, no aplica a todo, pero va a aplicar a la mayoría. No aplica a todo. Lo que no hayas usado en 6 meses, un año, eso ya no es tuyo. No, es que esa camisa un día la voy a usar, es que un día es... y es que así empezamos a acumular. O sea, si yo les pudiera recomendar es simplicidad de vida.
simplicidad de vida. Hagan su monitoreo de, todo lo que tienen y comiencen a desprenderse de lo que están reteniendo sin tenerlo que retener. Hay cosas que no las están usando y que no las usan mucho, pero que pueden ser prudenciales tenerlas guardadas. Por eso digo, no aplica a todo, pero ya es mucha ventaja el simplificarse, ¿verdad? Porque había una campaña de Caritas España que me gustó, que jugaba un poco con las palabras en el lema. Decía, vive sencillamente para que sencillamente otros puedan vivir. Es decir, ahí usa el sencillamente en dos sentidos, ¿eh? Vive Sí. con lo sencillo, con lo necesario, porque en la medida que tú hagas eso, vas a dejar a otros vivir. ¿Por qué? Porque es que, repetimos, si yo necesito solamente 2 chamarras y tengo como 15, hay una gran probabilidad de que haya descalzos, pues. O sea, sí, inclusive sería meterme en otro tema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros los varones, tenemos que ser todavía más austeros que hasta las propias mujeres, porque se entiende que las mujeres, por una, vamos a entre comillas, sana vanidad, pueden tener un poquito más, algún tipo de cosita así. Pero yo realmente no entiendo a varones que yo les digo que son realmente unos metrosexuales. Son mujeres con bigote, básicamente. ¿Por qué? Porque tú dices, en realidad, por ejemplo, en calzado, ¿cuánto necesita un varón? Unos para el trabajo, unos tenis, si jugó fútbol, unos taquetes, ponle 5 o 6 pares. Pero yo conozco hombres que tienen 5, 10, 15, parecen unas damiselas realmente. Entonces Sí. tú dices, Dios mío, o sea, vale la pena ver que hasta en la austeridad no solamente empezamos a hacer justicia a otros y empezamos a vivir más sencillos, sino hasta, a lo menos a los varones, nos va reafirmando nuestra masculinidad, que nosotros tenemos que ser más simples, más desprendidos, menos agarrados a nosotros mismos. A nivel inclusive psicológico ayuda, porque yo pongo un ejemplo, digo, ahorita estoy en mi carro, pero ahorita que tengo que ir a una iglesia, voy para allá, mi carro lo dejo en el parking. Indirectamente ya mi conciencia sabe que tengo un carro y, por ejemplo, me lo pueden robar. Pero ¿qué pasaría si tengo 3 carros? Son 3 preocupaciones. O sea, psicológicamente, entre más tengas, tú tienes más preocupaciones. Las reconozcas o no las reconozcas. Si a mí me dicen, oye, ¿no estás preocupado por tu moto? No. ¿Y por qué no? Pues porque no tengo moto. O sea, yo nomás tengo este carro y punto, ¿eh? Entonces, también el acumular, hasta psicológicamente, te va afectando, te va subyugando. Fíjate que en ese sentido, ahorita que lo mencionas, yo me gustaba ir en mi bicicleta a la iglesia cuando iba a misa, me iba en la bicicleta, pero no hay dónde aparcarla, no hay dónde dejarla ni amarrarla, entonces la tenía que meter un poquito hacia adentro de la iglesia y dejarla atrás de una puerta. Y toda la bendita misa preocupado, dije, me la van a llevar, se la van a robar, me la van a quitar, me la van a quitar. Pues simplemente dejé de llevarla y me voy a pie, ¿verdad? Porque, y eso reflexionaba y decía, es que uno entre las cosas que tiene son preocupaciones y a veces, ponle como tú dices, a veces en lo poco que uno tiene se preocupa. Ahora si uno acumula y uno tiene más, pues vive preocupado y esto es un distractor. Yo pienso que al mismo tiempo, Cristian, son muchos velos que yo estoy tan preocupado por conservar mis cosas, que no me las roben, que no sé qué, que realmente soy totalmente ajeno a la vida de tanta gente que, como dices tú, pues realmente la pandemia les llegó hace 30 años del hambre, ¿verdad? Y llegó eso. Entonces, qué bueno que tocamos este aspecto. Hasta en cuestiones de evangelización, porque ahorita se me vino, ahorita que estás hablando de esta parte, no sé por qué se me vino la imagen de muchos que están diciendo que hoy por hoy la evangelización necesita, por ejemplo, Juan Bautistas, ¿va? Que sean tan valientes, porque ya sabemos que Juan Bautista le cantó en su cara a Herodes los pecados y se las puso claras y toda la cosa. Y no sé si yo habré sido maloso, pero pues por ahí puse también un comentario y digo, ok, sí, pero Juan Bautista tenía esos pantalones para decirlo eso así, porque cómo vivía. O sea, le podía decir a Herodes, ¿qué me quitas? ¿Qué me robas? ¿En qué me mantienes? O sea, es decir, la pobreza, decía Madre Teresa de Calcuta, lo primero y ante todo lo que da es libertad, ¿no? La pobreza bien entendida, claro, no estoy hablando de miseria, ¿no? Entonces, sí. Es decir, que también hasta para la evangelización, el desprendimiento,
el vivir más sencillo o el vivir más pobre da más credibilidad. ¿Por qué? Porque tú dices, yo no ando por dinero, yo no ando chiquiteando las cuestiones del evangelio. O sea, en realidad hay una libertad de poder de predicar. Nuestro Señor fue así. Se le acerca un joven: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta del Señor: las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. El Evangelio no nos dice si el joven lo siguió o no lo siguió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hace poco en la lectura de la misa hubo una lectura que me hizo reflexionar que decía, lo hemos perdido todo. Algo así, más o menos parafraseando, decía, acuérdense de lo que hemos perdido, perdimos, pero pues todo es por amor a Jesús. Y yo me planteé y dije, ay, Señor, ¿cuántas cosas tengo? Bueno, yo personalmente digo, y yo estaría dispuesto, o cómo me atan, o cómo me amarran para uno poder vivir plenamente el Evangelio, incluso como dices, como Juan el Bautista, pues tope donde tope, ¿verdad? Y a veces uno por conservar lo poco que tiene, por conservar tu comodidad o tu estabilidad, o así no sea la gran cosa lujosa, porque pues podemos generar ataduras incluso a cosas tan pequeñas y tan simples, por estar apegados a esos, pues simplemente no podemos seguir el Evangelio, ¿cierto? Cristian, pues ya llegamos al final de esta transmisión. Realmente a nuestros queridos seguidores, los que están viendo esta transmisión, realmente este tema, Dios mío santo, es tan amplio, tan amplio, tan amplio, y tocaría tantos aspectos de nuestra vida, que yo quise que se hiciera esta transmisión simplemente para tocar y para impulsar en nosotros es como un sacudir, ¿verdad? A ver, un examen. Aquí se han dado algunas pautas para que nosotros podamos ir examinándonos y realmente teniendo un despertar, porque tenemos que ser católicos íntegros, desde la doctrina de la Iglesia, el catecismo, pero también la doctrina social, providas desde el nacimiento hasta la muerte natural, que abarca todo eso. ¿Perdón? No, que no desde el nacimiento, desde la concepción. Perdón, sí, corrijo, desde la concepción hasta la muerte natural, es decir, abarcar todo eso y no hacernos unas pequeñas sectas o una manera egoísta de yo vivir mi catolicismo y que pues chille la mantequilla si a los otros o lo que dice la Iglesia. Quiero agradecerte, Cristian, por habernos acompañado en esta transmisión, las luces que nos has dado en este tema. Ahí les puse ahorita la página de Cristian en YouTube, también me parece que es igual en Facebook, Semper Fiat. Bueno, yo creo que sí le sale. O sea, en realidad aparezco como Cristian Huerta, o por ejemplo todas mis redes sociales terminan con CH, que es Cristian con CH, luego CHH oficial, CHH, o sea, C, 2 H's y oficial, todas terminan así. Así que Okay. tanto YouTube, Facebook e Instagram. Tengo un Twitter, pero no lo uso más, que está cerrado porque nomás sigo al Papa. Entonces, supongo que sí, ¿verdad? Así como parece. Todo pegado, CHH oficial, así termina, o sea, youtube.com, CHH oficial, y así están todas o sea, la misma. Sí. O si van, por ejemplo, más fácil, si van a semperfiat.com, ahí están todas mis redes sociales, ahí está la manera de comunicarse, porque verán que, por ejemplo, mi canal de YouTube no está abierto a los comentarios y todo eso, porque yo todo tengo como embudo por Telegram y correo electrónico. Entonces es más fácil que vayan a semperfiat.com y ahí van a encontrar todos los enlaces y las vías para comunicarse. Y sé que por ahí tienes también unos charlas que has hablado sobre la doctrina social, algunos videos que has tenido ahí, ¿cierto? Sí. Estaba dando un curso. Ahí tristemente tengo que decir, por ejemplo, ahorita que lo que estaba mencionando, de que desafortunadamente a veces nos volvemos sectas con ciertas causas, ¿verdad? Curiosamente, los que sabotearon ese curso pro vida que estaba de doctrina social de la Iglesia fueron unos líderes pro vida católicos. Aunque evidentemente no digo nombres, ¿verdad? Pero fueron los que sabotearon eso, ¿ah? ¿Por qué? Porque muy en especial en el contexto de aquí Estados Unidos, con el anterior presidente, que hay que decir, hizo mucho por el no nacido, pero con respecto a los inmigrantes, con respecto a otras causas de doctrina social de la Iglesia, hizo gravísimas injusticias, se violó graves derechos a la dignidad humana. Repito, al no nacido, mis respetos y se le agradecerá. Entonces, hay muchos católicos, por ejemplo, providas, que creen
que la defensa de la vida ha de quedar en esto, ¿ah? Entonces se incomodaron y por eso, pero sí alcancé a dar como unas 3 o 4 charlas iba apenas con los primeros pilares y al menos como para ir empezando, pueden ahí, o si van a mi canal de YouTube, a la parte de playlist o de listas de reproducción, ahí van a encontrar esa lista con esas charlas y ahí las pueden ver. Pero está incompleto, porque no alcancé a pasar a tocar todos los pilares. Todos los pilares. Sí, entonces a todos los que nos están viendo, los invito a que se den una vuelta, por favor, y irnos formando, irnos empapando. Es urgente. En este tiempo que estamos viviendo, es urgente empezar a vivir y a conocer de manera íntegra, sin polarizar, ¿cierto? Y me encontré una frase y yo quisiera terminar con esto para que nos llegue al corazón esta frase de San Juan Crisóstomo. Me la encontré y realmente se me hizo muy impactante. Dice, salimos de la iglesia y vemos pobres que nos piden ayuda, pero apuramos el paso como si fueran estatuas sin alma. Nos espera en nuestra casa la mesa lista, pero ¿cómo tendremos el coraje de agradecer a Dios y de levantar las manos al cielo pidiendo perdón por nuestros pecados? ¿No será que después de tanta inhumanidad, como respuesta a la oración, nos llegue desde el cielo un rayo? Dice San Juan Crisóstomo, tocando este tema tan delicado. Yo pienso que esta frase profundice en nuestros corazones y nos lleve realmente a examinarnos. Cristian, ¿puedes terminar con una oración para entregarle todo esto al Señor? Pues vamos a encomendar los frutos de esta charla, de este diálogo, a las manos puras y serviciales, porque esas manos de la Santísima Virgen, lo primero que hicieron al saber que ella estaba ya embarazada del Hijo de Dios, no fue servirse a sí misma, sino correr a su prima, atender la necesidad ajena, que fue la de su prima. A ella le decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cristian, nuevamente te agradezco haber atendido la invitación. Dios te bendiga, te siga colmando de gracias en tu ministerio. Y pues bueno, se viene la Cuaresma y esperemos que sean tiempos de gracia para ti, para todos los que te rodean y también para todos los que estamos aquí atendiendo la transmisión. Muchísimas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Que pasen muy buenas noches, queridos catoliqueros. Dios los bendiga, que pasen una santa noche y nos estamos viendo próximamente con otros temas. Muchachos, manos a la obra. No se puede quedar esto en la teoría, no se puede quedar esto en, ay, qué bonito, qué ternura, qué, ay, sí, y dejarlo de lado. Yo pienso que es bueno, se nos han presentado buenos elementos, se nos han presentado buenas opciones para nosotros poder emprender este camino. Es importantísimo, muy importante. Dios nos los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión, en un próximo programa. Hasta luego. No tengáis miedo de mirarlo a Él.